Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga, amados hermanos. Bendiciones a todos los que se conectan, a todos los que nos escuchan desde el internet. Desde ya les doy un fuerte y caluroso abrazo de parte del Señor Jesucristo. Que sea el Señor dando una bendición grande en esta noche. Y como dijo mi pastor, tenemos unos minutos para dar una palabra de poder y queremos aprovechar bien el tiempo. Y quiero decirle antes de entrar en la palabra que usted tiene un propósito. Eh, yo quiero decirte que usted tiene un propósito grande en el Señor. Yo hoy quiero, antes de entrar a esa palabra, quiero que vayamos a el texto Esther, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a parafrasear porque es del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Entonces yo quiero que voy a parafrasear lo más importante que el Señor tocó mi corazón y porque hay mucho que decir, pero el tiempo no nos alcanzaría y quiero tomar algunos textos bíblicos que sé que el Señor nos va a bendecir de gran manera. Dice su palabra en Esther capítulo 1, versículo 1, y aconteció que en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre los 127 provincias que anda en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia, para mostrar las riquezas de gloria del reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos más días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real. Todo el pueblo había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. En el versículo 7 me dice, y daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta, la ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciesen según la voluntad de cada uno. En el versículo 10 dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre, vino y mandó a Mehuamán, Bigtá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regía, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. En el versículo dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. En el versículo 15 les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, y enviada por medio de los eunucos, y dijo en el versículo 16, Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. En el versículo 19, si le parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y en el capítulo 2 del versículo 2 dice, y dijeron los criados del rey a sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco, rey de guarda de las mujeres, y que les dé sus atavíos. En el versículo 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. En el versículo 5 dice, y había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. En el versículo 7 dice, y había criado
a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo las adoptó como hija suya. El versículo 8, sucedió que pues cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, que había reunido a muchachas doncellas, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. En el versículo 10, Esther no declaró cuál era su procedencia ni parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase. En el versículo 12 dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo. Yo hoy quiero decirle, hermano, amigo, Él tiene un propósito contigo. Así como la reina Esther tenía un propósito. Cuando la reina Esther no venía simplemente por venir. Ella, mire, que cuando yo entendí esta palabra, este propósito te prepara para una asignación específica, para restauración de familias, para liderar una sociedad. Somos la generación que trae un avivamiento que nunca antes se había visto de parte de Dios sobre tu iglesia. El propósito de Dios se cumplirá. Yo hoy dije que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, porque si se cumplirá en tu vida, en mi hermano Marcos, en la amada iglesia, acéptame, y en todos los que se congregan en la iglesia, en mis pastores, en cada uno de los que servimos, en la adoración, en el servicio, en cada uno se cumplirá, porque Dios hará que se cumpla el propósito en tu vida y en la mía. En el versículo 11, mire lo que puedo detallar de Esther 1:11. Dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regía, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey te mandó a llamar. Yo hoy quiero decirte que el rey te mandó a llamar. Hoy quiero decirte que el rey de reyes está aquí en este lugar en el nombre de Jesús. ¿Sabes? ¿Obedecemos a su voz o lo rechazamos? ¿Qué hacemos? Cuando Dios nos está llamando y o rechazamos o ignoramos su llamado. Si no estamos oyendo la voz del rey, ¿qué voz estamos oyendo? La voz del temor, la voz de la duda, la voz del orgullo, la voz del desánimo. ¿Qué voz estás oyendo? Y quiero decirte que la voz que tú oyes es el Dios que estás postrado delante de Él. Yo hoy quiero decirte que la voz que oímos, la iglesia séptima y cada hijo de Dios, es la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, y te damos gloria por ello. En el versículo 12 dice su palabra, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se enojó mucho y se encendió de ira. En el versículo 12, la reina de Vasti no compadeció a la orden del rey. Lo contrario de obediencia es rebeldía. La rebeldía es igual a una persona desafiante que se niega a obedecer y pone resistencia a quien tiene autoridad. Hoy quiero decirte que muchas personas ponen resistencia muchas veces a la palabra de Dios, ponen resistencia a creer en la palabra de Dios, a que dice en su palabra que en tiempos críticos, que hay tiempos difíciles que vendrán a nuestras vidas, pero el Señor dice que esos son principios de dolores. Para el cristiano, esto sabe que esos son oportunidades para ganar almas para Cristo. Yo hoy creo en la palabra del Señor, y yo hoy creo que Dios tiene el poder para levantarte, restaurarte, renovarte y volverte, Señor, a un poder empadronarte, entornarte del Dios Todopoderoso, de su Santo Espíritu, y que sea el Señor empezando a hacer la obra. Porque yo hoy quiero decirte que si la reina no compadeció a la orden del rey, yo sí quiero compadecer ante la orden del rey. Quiero agradarle y ser agradable al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a Él sea la gloria y la honra. Quiero en el versículo 19, dice su palabra, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, que se escriba entre las reyes de Persia y Media, para que sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor. ¿Sabes? Cuando nosotros no obedecemos, Dios quita tu asignación. Dios pone a otro. Quiero decirte, ¿y por qué te quita de la asignación? Muchas veces por indiligencia.
al desempeño de una función determinada o falta de compromiso por la cual fuiste asignado. ¿Cuál fue tu asignación? ¿Cuál ha sido tu asignación en la que tú estás y la has hecho tal vez indiligentemente o lo hemos hecho indiligentemente? Solo Dios conoce por qué tú puedes ser quitado de tu asignación. Dios no guarde de ello. En el capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice su palabra: y pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y lo que ella había hecho y la sentencia contra ella. Y le dijeron los criados del rey a sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda a las mujeres, y que les den sus atavíos. Gloria a Dios. Mira, yo puedo ver que aquí hay sujeción al proceso. Hay sujeción al proceso del llamado que Dios te hizo. Hay sujeción al temor, o hay sujeción a la religiosidad. ¿A qué te sujetas tú? A la duda, al temor de lo que el mundo te ofrece. Pero yo quiero decirte que tú te sujetas a algo o a alguien. No sé si será al dinero, no sé si será a tu esposo, a tu esposa, a tu trabajo, a tu empleo, te sujetas a algo. Y yo quiero decirte que al único que tenemos que estar sujeto es a los pies de Cristo, estar postrados delante del Rey de Reyes, que es el único que nos puede, de acuerdo a esa sujeción, nos va a bendecir de gran manera. Su palabra es grande y poderosa. Quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, porque yo sé que esta palabra primeramente tocó mi vida, Jesús. Te doy gracias por ello. En el capítulo 2 del versículo 4 dice: y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti, y esto agradó a los ojos del rey. Yo encuentro en este versículo que me da una posición y asignación. Dios te quiere dar una asignación y una posición de acuerdo al propósito que fue asignado en tu vida. Dios muchas veces manda procesos en nuestras vidas, puede permitir procesos en nuestras vidas, sufrimientos, dificultades, tormentas, desiertos, lo que tú estés pasando, solamente Dios y tú lo sabes. Pero hoy quiero decirte que Él es el único sobre la tierra que sabe cuál es tu posición y tu asignación. Si Él tiene que mover cielo y tierra para que tú ponerte en la posición que Dios te quiere poner, Dios te va a poner en esa posición en el nombre de Jesús. En el versículo 9 del capítulo 2 dice su palabra: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales para la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. En el versículo 9, Esther tenía gracia y favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos en estos tiempos tener gracia y favor de Dios? ¿Para qué? Para ir donde el político, para ir donde el presidente, para ir donde autoridades que tengan poder y autoridad, y decirle que en el nombre de Jesús encontrar gracia y favor de Dios, para que una palabra de Dios renueve los pensamientos y el corazón que tal vez sea endurecido por causa de tanta maldad, porque la palabra dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. En el versículo 10 del capítulo 2 dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esther fue prudente por mandato de Mardoqueo. Debemos ser prudentes, cómo pensamos, cómo actuamos en cualquier situación que padezcamos, siempre dirigidos por la sabiduría de Dios. Debemos ser prudentes en estos tiempos. No podemos decir que cuando esto de lo que está pasando en esta situación, no puedo ir a un lugar donde hay aglomeraciones y decir: Cristo me va a bendecir, Cristo me va a ayudar, Cristo me guarda. No, tienes que ser prudente. Cristo te guarda, Cristo te bendice, pero la palabra me dice que debo ser prudente y debo ser sabio para tomar decisiones. En el versículo 12 dice su palabra: cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber
estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, estos 6 meses con óleo, mirra, y 6 meses con perfumes, aromáticas de aceites de mujeres. En el versículo 12 me dice que somos procesados por un determinado tiempo. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es mi proceso para la asignación que el Rey tiene para ti y para mí? No importa la tormenta, el desierto que tú estés pasando, el Rey te acompaña en el proceso que tú estás viviendo. No creas que estás solo. Dios tiene grandes propósitos y grandes planes contigo. Es necesario que nosotros nos postremos delante del Rey para saber cuál es nuestro propósito en esta tierra. Porque quiero decirte que tú tienes un propósito determinado, y hasta que el Señor no determine que tú tienes que cumplir ese propósito, tienes que hacerlo en el Señor. Dice su palabra en el versículo 13 y 14. Dice: y entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y la mañana siguiente. Volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagaz, el eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Hoy quiero decirte que la sujeción al proceso, una cosa es el proceso y otra cosa es estar sujetado al proceso. ¿Hay sujeción al proceso del llamado que Dios te hizo? ¿O hay sujeción, lo que yo había hablado anteriormente, al temor o a la religiosidad, anterior a lo dicho? Pero yo quiero decirte que debe de haber sujeción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Guárdate y guardémonos para el Señor Jesucristo, porque su venida está pronto. En el versículo 15 dice su palabra: cuando llegó Esther, hija de Abelai, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo Hegai, el eunuco, y el rey guardaba de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que veían. Mira, el favor de Dios está sobre ti y sobre mí. El favor de Dios, no importa que tú estés compitiendo con mucha gente y haya más negocios o haya mucha gente a tu alrededor, te van a escoger a ti, porque va a haber algo que hay en ti que no hay en los demás. Ahí es la gracia y el favor del Señor Jesucristo. En el versículo 17 dice su palabra: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia, y más que todas las demás vírgenes, y le puso la corona real en su cabeza y le hizo reina en lugar de Vasti. Le da una asignación a Esther como reina de Vasti. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es mi asignación? Encomendado por el rey. Tú eres maestro, pastor, profeta. ¿Qué eres tú? ¿Cuál es tu asignación? En esa asignación que tú tienes, el Señor te quiere bendecir, te quiere poner en esa posición. El Señor quiere vestirte con vestidos reales. El Señor quiere vestirte con un vestido nuevo. El Señor quiere transformar tu vida de gran manera. Dice su palabra en el capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y nada les beneficia el dejarlos ir. Hoy quiero decirte que se levantarán Naamanes en contra tuya. Hoy se levantarán enemigos en contra tuya, potestades o principados, porque son potestades que gobiernan, que tienen autoridad y que tienen poder. Porque muchas veces dirá el enemigo: estos que no van conforme a la ley del rey, de este rey Asuero, que había puesto una orden que no se que se viva, que los judíos sean exterminados, un decreto colocado por Naamán para que los judíos sean exterminados. Pero yo hoy quiero decirte que el diablo no quiere que tú prediques la palabra de Dios. El diablo no quiere que te congregues en tu iglesia. El diablo no quiere que evangelices. El diablo no quiere que ores. El diablo quiere simplemente enfriarte. El diablo quiere que te llenes de temores y de dudas, y esto es lo que viene a hacer Naamán en estos tiempos, a poner enfermedades, crisis, dificultades, y eso es enfriarte, sentir temor. Y también en el versículo 9 dice: si le place al rey, decrete que sean
destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos y los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Ameda, Ageo y enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Hoy quiero decirte que muchas veces se van a levantar dificultades, no importa lo que estés viviendo en tu dificultad. Tal vez ha venido algo físico en tu salud, no importa lo que venga. Tal vez un Naamán está trabajando en ello, tal vez un Naamán está tratando de desanimarte, tal vez un Naamán te dice: hoy no ores, te desanima. Pero si escuchas las noticias, si te atemorizas, si entra la duda, entra el miedo, entra la indiferencia. Y yo hoy quiero decirte que en el nombre de Jesús ese Naamán se va, en el nombre de Cristo Jesús. Dice su palabra: entonces Esther dijo a Tag y le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, pueblo de las provincias, saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver si el rey será llamado, una sola ley con respecto a él: ha de morir, salvo que el rey extendiera el cetro, ahora el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver el rey estos 30 días. Mire, Esther quería entrar y hacer presencia ante el rey, pero este rey no podía uno entrar si no fuese llamado, y si no encontraba gracia ante el rey, definitivamente lo iban a matar. Pero sabe, yo aquí encuentro que cuando Mardoqueo le dice: reina, si tú no intercedes por nosotros, si tú crees que porque eres reina, si tú crees que porque tienes una posición, tu vida no va a correr peligro y tú también puedes morir, entonces se levantará otro por allá y hablará también a defensa de los judíos y empezará a hacer la obra si tú no lo haces. Pero ¿sabe qué dijo Esther? Yo hoy proclamo ayuno y yo hoy proclamo oración y silicio para que tenga gracia ante el rey. Y sabe, la reina dice que aún una persona que convierte a sus sirvientas, digámoslo así, y las pone a orar y ayunar. Alguien que no es de su religión, alguien que no tiene esas características, pero es alguien que sabe cómo pelear la guerra. Ella no pelea y se queja frente al esposo, frente al rey y le dice: mira, lo que pasa es que Naamán nos quiere eliminar, somos judíos. No, ella no, sino se postra delante del rey. Dice: y ora y ayuna. ¿Cuántos de nosotros en diferentes circunstancias debemos de orar y ayunar en los momentos de dificultad? Y Esther en el versículo 15 del capítulo 4 dice: y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis ni en tres días, de noche y de día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que lo mandó a Esther. Y en el versículo 5:1 dice: y aconteció que el tercer día se vistió Esther de su vestido real y entronó en el patio interior de la casa del rey enfrente al aposento del rey que estaba, y el rey sentado en su trono y el aposento real enfrente de la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y lo tocó la punta del cetro y dijo: rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Y Esther dijo: si te place al rey, venga, oh rey Amán, al banquete que he preparado para el rey. Hoy quiero esta noche decirte que cuando tú te metes a ayunar, que cuando tú empiezas a buscar su presencia, que cuando tú empiezas a orar, que cuando tú empiezas a sentir una búsqueda por Él continuamente, cuando tú vas a algún lugar, cuando tú vas a pedir un favor a alguien o algo, cuando tú no tienes empleo, cuando tú estás pasando por una enfermedad, por una dificultad,
Cuando tú te levantas de allí, te levantas con vestiduras nuevas, porque vienes revestido de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tienes el poder del Espíritu Santo empadronado en tu vida, entonces todos los milagros y prodigios y señales se añaden a tu favor, porque ahora es Dios caminando contigo, abriendo puertas, peleando contigo. Cuando Naamán se levantó, la reina Esther empezó a hacer ayuno, silicio y oración. Hoy quiero que a la iglesia séptima y la iglesia que me escuche en el nombre y todas las personas que me escuchan, es hora de ayunar, orar y clamar en silicio por la palabra de Dios, porque sé que el Rey de Reyes está aquí y quiero decirte que el Rey te va a poner en una posición, así como puso a Esther, que tal vez era una persona que no tenía posición. Yo quiero decirle que a los hijos de Dios, Dios les da posición, les da autoridad para gobernar, para predicar el evangelio y para que cada vez que se predique el evangelio sea una palabra de poder, de bendición y que transforme a las personas que oyen el mensaje. Hoy, Señor, en esta noche, la palabra que el Señor me ha regalado es una palabra de fe y de convicción. Yo hoy quiero decirte que en mi vida el Señor me mandó a llamar, que en mi vida el Señor me mandó a procesar, que en mi vida el Señor me pidió requisitos, cómo quiere que yo sea con Él. El Señor no me dice que el Señor quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Él dice que se debe obedecer, porque la contrariedad de obedecer, habíamos hablado, que es rebeldía, y yo no quiero ser rebelde a su palabra. Que el Señor nos ayude. Yo les digo, hermanos, amigos, y a cada aquel amigo que me escuche, que es el único que debemos, Señor, postrarnos delante del Señor, es cuando tenemos la victoria, cuando estamos postrados delante de Él. Nada más importante que su presencia es el Señor Jesucristo. Yo hoy quiero decirte que si la presencia de Dios desciende a tu casa, donde tú estás, en tu habitación, en tu cuarto, en tu lecho, en donde tú quieras estar, yo hoy quiero decirte que Dios es un Dios de lo imposible. Pero si tú, Señor, cada día te enciendes más en su presencia, cada día empiezas a buscarle de su palabra, cada día empiezas a meterte en su presencia, a ayunar, a orar, a buscar en silicio, cuando derramas tu alma para Dios, entonces esa mente empieza el Señor Jesucristo a buscarte y a darte honra en lugares y a colocarte en posicionamientos que tú nunca antes pensabas. Y sabes lo que tú estás pasando. Sabes, yo no te digo que te atemorices. Yo hoy te digo que Dios tiene el poder. Yo hoy te digo que Dios, así como ha utilizado mi vida, yo hoy te digo que Dios tiene la convicción, la fe, la certeza para decirte que si Dios te dijo que Él se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, yo le creo a su palabra, yo le creo a sus principios, porque su palabra es fiel. Su palabra, Señor, dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Yo hoy te digo a ti, hermano, levántate de ese lecho en el nombre de Jesús. Levántate en la aflicción que tienes, quita la duda, quita el miedo, el temor. Deja de ver noticias, deja de ver todas las cosas que suceden y enfócate en la palabra del Señor, porque yo hoy quiero decirte que en el reino de Dios, Dios tiene todo bajo control. Ni una hoja del árbol se cae si no es la voluntad del Señor. Hoy los tiempos pasarán, las dificultades pasarán, pero los hijos de Dios estamos guardados bajo el hueco de su mano. Y si aún pasas aflicciones, y si aún en la vida, tu familia, el lugar, no tienes alimento, no sé cuál sea tu necesidad, pero yo hoy quiero decirte que es preciso empezar a confiar en Dios. Teniendo, no teniendo, en abundancia, en escasez, no importa, pero prefiero 1000 veces estar en la presencia de Dios, que sé que tarde o temprano Dios me va a levantar, porque tú tienes un poder, un propósito de parte del Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por confrontar mi vida, Jesús, porque tú nos quieres poner en mejores posiciones. No importa los Naamanes que se hayan presentado en tu vida. Hoy declaro, Señor, que con silicio, hoy declaro, Señor, que postrado delante de ti, Señor, en ruego, en silicio, en ayuno, en oración, Señor, yo hoy declaro que derramo mi alma, Señor, contigo, y avives el Espíritu Santo que hay en cada uno de ellos, Señor. Tal vez se han dormido espiritualmente, Jesús, pero yo hoy quiero, Señor, que tú despiertes los espíritus de cada uno de mis hermanos, amigos. Hoy declaro, Señor, que hay fuego del Espíritu Santo. Yo hoy sé que si tú has venido y si tú estás escuchando esta predicación, yo hoy quiero que entiendas de una
de una manera especial que el Señor está contigo, porque su palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice su palabra. Si 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y yo hoy creo que el Dios Todopoderoso está en tu vida, está en tu familia, está en tu hogar, en tus finanzas, en todo donde tú te envuelvas. Allí está el Señor. Y si le has fallado, es hora de arrepentirnos y decirle: Señor, perdónanos porque te hemos ofendido, Señor, y declaramos que queremos agradarte y serte fiel hasta los últimos días de nuestra vida. Señor, acuérdate, Señor, cuando venga el arrebatamiento. Si estamos, acuérdate de nosotros. Queremos agradarte, Señor, porque tu palabra dice que tú vienes, Señor, por una iglesia santa y sin mancha. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, en esta noche que estamos bendecidos y que la presencia poderosa de Dios camina contigo, camina en la noche, camina en el día, como lo anduvo con el pueblo de Egipto. Señor, te doy gracias por ello, por esta palabra. Yo hoy bendigo, Señor, a la iglesia séptima, bendigo a todos los hermanos que han pasado cualquier enfermedad física, pero a ti te digo, de acuerdo a tu fe te será hecho. Es hora de activar la fe, porque ¿sabes qué es lo bonito de Dios? Lo bonito de Dios no es cuando todo está bien, lo bonito de Dios no es cuando tú estás sano, lo bonito de Dios no es cuando tienes abundancia. Lo bonito de Dios es que cuando tú estás enfermo, que cuando tú no tienes nada, la gloria de Dios se muestra. Y cuando tú miras esa presencia tan hermosa y tan poderosa, yo me gozo en el Señor, porque he visto sus maravillas y sus grandezas. Te doy gracias, precioso Señor, por esta poderosa palabra. Te doy gracias por mis hermanos, gracias por mi pastor Jairo Araujo, por su familia pastoral. Señor, esta iglesia quedará pequeña, se levantarán líderes, profetas, Señor, avivados de tu fuego, de tu Santo Espíritu. Aún en las noches, Señor, no podré dormir, porque tu Espíritu me llena. Muchas veces en la madrugada yo estaba y me había quedado dormido, y cuando de repente le digo: esposa, ¿usted por qué colocó la alarma? Yo no la había colocado. Dijo: no, yo no la coloqué. Le digo: yo tampoco, pero me sonó el celular y me desperté a alabar al Señor, a darle gracias, y me dio una palabra de poder y bendición. Y te doy gracias por ello, porque tú me dices: no pongas, en Colosenses 3, si no estoy mal, me dice: no pongas tu mirada en lo terrenal, sino pon tu mirada en lo de arriba. Gracias, Dios, por esta poderosa palabra, hermano. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga, amado amigo, y a todos los que se han congregado. Y Dios lo va a bendecir. Es hora simplemente de disponer el corazón y creer en esta palabra. Esta palabra no es simplemente letra. Esta palabra es el Espíritu Santo de Dios hablando a tu vida, porque la palabra de Dios es Espíritu. Y dice su palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para mí eso es basta, porque quiere decir que donde Dios mora es dentro de mí. Y si Dios mora dentro de ti, qué privilegio tan grande, mi hermano, mi amigo, qué bendición que tu cuerpo sea la casa del Dios vivo. Gracias, Dios de los cielos, te damos la gloria, la honra, te bendecimos, te glorificamos, y seas tú obrando en esta noche, y seguimos en esta bendición tan poderosa. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por esta bendición, y que Dios bendiga a todos mis amados hermanos.